Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. Bueno, y si algo hemos descubierto en medio de toda esta tragedia en Venezuela es que las misiones médicas del régimen cubano allí permanecen. Ahora, durante los primeros meses tras la extracción de Maduro, inmediatamente después de la extracción de Maduro, se comenzó a hablar de que iban a ser regresados a Cuba estos médicos cubanos, porque, y el mismo régimen cubano lo ha dicho, Venezuela le pagaba con petróleo a Cuba por esos médicos. Con el régimen de la actual presidenta encargada del cielo, Dina Rodríguez, pues no se está enviando petróleo. Entonces la pregunta es, ¿con qué le están pagando al régimen cubano por los médicos? Porque los médicos que yo sepa no están recibiendo el dinero directamente. Bueno, para hablar de todo eso, vamos a invitar a nuestra querida amiga María Berlau de Archivo Cuba, quien ha documentado y ha seguido muy de cerca todo este tema de las misiones médicas cubanas y de la esclavitud moderna del régimen cubano hacia los médicos. María, bienvenida. Buenas, muchas gracias por la invitación. María, lo primero, para mí fue sorprendente porque yo había escuchado de que se había ido una parte del personal del régimen cubano de Venezuela, pero nadie sabía hasta dónde se habían ido estos asesores militares o médicos. Y hoy, bueno, después del terremoto, vemos a Díaz-Canel, 12 horas después del terremoto, publicar un tuit dando las condolencias, etcétera, diciendo que los médicos cubanos ya estaban atendiendo a los damnificados. ¿Qué se sabe de cuántos médicos cubanos quedan en Venezuela y de cuál es el convenio con el actual régimen venezolano? Se sabe muy poco y es un misterio, es una nebulosa. Yo lo he seguido muy de cerca desde el 3 de enero y por supuesto desde antes, que fue mi primer trabajo fue sobre la misión médica de Venezuela en el año 2010, que ahí es que yo digo esto es esclavitud moderna, ¿no? Es trata de personas. ¿Qué pasa? Cuba ni Venezuela, los dos gobiernos, nunca dijeron que se salía la misión. Esos fueron algunos medios de prensa, me parece a mí, que apresuradamente dijeron que sacaban la misión. Nunca fue así. El 8 de enero, Cuba saca un comunicado diciendo que se regresaban los vuelos normales de regreso a Cuba de los que habían terminado su misión o en vacaciones anuales. ¿Qué pasó? Yo creo que ahí sí se aprovechó para sacar militares y otro personal sensible. Pero esto es una especulación, porque sí salieron inmediatamente por lo menos un vuelo, que eso se reportó y lo reportaron personas que yo conocí en Venezuela y de hecho se fueron gente de la misión. Después de eso, inmediatamente y bastante rápido empezaron a salir señas en la prensa oficial de Cuba y en los medios oficiales controlados por ellos, los medios sociales como Facebook, la página de la misión de Venezuela, que estaban operando las misiones. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de ir preguntando a médicos de nuestra confianza, de nuestra red, que tenían colegas o familiares en Venezuela y nos confirmaron como de 4 o 5 misiones que estaban funcionando normalmente. Luego, con la ayuda de unos investigadores, activistas venezolanos muy serios, fuimos misión por misión. Nos corroboraron 22 estados, son 24 estados. A los pocos días sale Cuba confirmando, a raíz del terremoto, que estaban los colaboradores médicos, como le llaman ellos a los esclavos modernos, en los 24 estados. Entonces, hacía poco Díaz-Canel había dicho en una entrevista que había un trueque de petróleo por médicos, que eso siempre se ha dicho, pero no ha estado tan claro en el tiempo. Lo que nosotros sí hemos constatado en el tiempo es que los beneficios a la misión en Venezuela han disminuido grandemente a medida que Venezuela se ha ido empobreciendo y que se le está pagando una miseria y prácticamente cualquier médico cubano que quiera salir en misión tiene primero que pasar por Venezuela, pasar trabajo, ¿no? Para poder acceder a las otras misiones VIP, como ellos le llaman, donde les pagan más. O sea, los médicos cubanos están pasando grandes miserias en Venezuela, pero sí entiendo que siguen pasando las mismas miserias que antes del 3 de enero.
No, eso yo lo he escuchado. De hecho, estoy en contacto con algunos médicos allí y me dicen, bueno, cuestiones como que les quitan el pasaporte, cosas que ya hemos escuchado tantas veces que no por eso quiere decir que sean normales, pero cosas así, además de la miseria que les pagan, etcétera. Pero sí me llama mucho la atención porque, y esto hay que decirlo con todas sus letras, si el régimen de Delcy Rodríguez, la que quedó encargada tras la extracción de Nicolás Maduro, está siendo tutelado por Estados Unidos, ¿qué significa esto? Yo creo que en realidad, por otras razones que no quiero entrar en detalles, que el gobierno de Estados Unidos no está del todo informado sobre esto, porque estas misiones están Venezuela es un país muy grande, están en zonas incluso en el Amazonas, o sea, los Estados Unidos no va a mandar gente a fiscalizar cuánta gente está en las misiones y a ellos les dijeron oficialmente que los cubanos se habían retirado. Entonces yo creo que hay confusión al respecto y además nosotros quisimos esperar un tiempo prudente para alertar sobre esto porque la realidad es que los médicos y los enfermeros y los profesionales de la salud venezolanos han emigrado en grandes números y es cierto que la población venezolana probablemente hoy día necesita de los médicos cubanos, pero no hay que sacar la misión, simplemente hay que normalizar la misión con contratos directos y tratados como personas decentes y normales y dignas, que es lo que corresponde, y no continuar con el esquema de esclavitud. Yo, especulando con un colega, pensamos, bueno, ¿y será que Venezuela no le está pagando a Cuba, pero igual le está pagando a los médicos para que no se vayan? Pero yo no sé, es una situación que no tiene una explicación simple, pero están ahí. Eso sí, ya está confirmado. Y sabemos por experiencia de otras misiones, de que el régimen cubano no deja a sus médicos y a su personal de salud en un lugar cuando les quieren pagar directamente, si ellos no cogen una tajada. Porque esto lo vimos en Brasil y lo hemos visto en otros muchos lugares. No, lo estamos viendo ahora en Granada, en Jamaica, en Guyana. Han puesto una batalla para amedrentar, amenazar a los médicos que se quieren quedar con contrato directo y además están creando toda una campaña propagandística a nivel mundial para atraer la atención de la prensa del mundo entero para decir que Estados Unidos le quiere quitar los servicios médicos a estos pobres pueblos desvalidos, cuando en muchos casos no son necesarios los médicos cubanos, como es el caso de Honduras, que había suficientes médicos y era para regalarle a la dictadura o para meter a gente en Cuba, y en otros en que los necesitan, simplemente lo que tienen que hacer es lo que han hecho estos estados, ofrecerle una contratación directa y digna a la par con otros seres humanos que son profesionales igual que ellos. Es decir, no robarle el dinero. Exacto. Y para las personas que nos están viendo y que no conocen mucho de las misiones médicas, que roban entre el 80 hasta el 90% del salario en las misiones, los obligan a trabajar en zonas intrincadas, zonas sumamente peligrosas, les tienen, María Berlau más que nadie puede hablar de esto, es decir, está documentada desde abusos sexuales hasta todo tipo de presiones sobre estos médicos. Si se escapan de esas misiones, no pueden regresar a su país en 8 años, aunque muera su familia, etc. Son condiciones realmente de una forma de esclavitud moderna. Entonces, y nadie está hablando de que no contraten a los médicos cubanos, al contrario. Si lo que se quiere es que los contraten como personas dignas y decentes, como personas que tienen derecho a tener un salario digno y un trabajo digno, no a que les roben su salario y que lo utilicen como un simple esclavo. María, muchísimas gracias. Yo estoy seguro que esto lo van a ver muchos médicos cubanos que están en Venezuela. A todos, como siempre, les pedimos su colaboración, su ayuda para también entender qué está pasando y cómo te pueden contactar, María. Sí, es muy importante eso porque estamos tratando de recabar información. Pueden escribir al sitio, al email de Archivo Cuba, que es info, Cuba Archive, en inglés, .org, o pueden mandarme un texto por WhatsApp al +1 de Estados Unidos, 973-219-7000. Que tengan paciencia si no le contesto a todo el mundo, porque nosotros, estos voluntarios, y tenemos muy pocos recursos para atender lo que nos llegan, pero nos interesa mucho saber. Lo que yo he podido corroborar es que las misiones están operando, las que quedan, los que no se han desertado, los que no se han ido, como antes.
Y si alguien sabe quién está pagando la cuenta, si es el gobierno de Venezuela o si es alguien más, eso nos interesa saber. Y ojalá que se creen las condiciones en Venezuela para que puedan regresar los médicos venezolanos que se han ido a Argentina, Italia, a un montón de países, España, que puedan volver a su población y que ojalá también los cubanos puedan regresar a Cuba y vivir dignamente como se merecen. Gracias a todos por la sintonía. Gracias, María, como siempre, por tu amable, por darnos esta entrevista, por siempre estar pendiente de lo que pasa con los médicos cubanos. Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.